ponentes que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Y los que seguiremos teniendo, del cual vamos a aprender muchísimo, ¿no? Bueno, chilitejos o chinijos y chorlitejos únicos. La verdad que el nombre salió así un poco a bote pronto porque se decidí un título y bueno, pues rápido. Bueno, básicamente porque el archipiélago chinijo como tal es único en a nivel nacional. A nivel canario, evidentemente, es lo máximo en aves marinas, con una biodiversidad increíble, por el cual tiene la figura de protección, como el paisaje natural, espacio natural, tiene reserva integral, etcétera, etcétera, reserva marina. Y bueno, es un auténtico referente en biodiversidad a todos los niveles, ¿no? Pero no solo en biodiversidad, geológicamente, culturalmente, históricamente, representa la verdad que tiene unos valores a conservar que tenemos que estar muy orgullosos de pertenecer y de tener un enclave de este tipo, ¿no? Bueno, chorlitejos porque es el único zarapico o zarapito que nidifica, o playero que nidifica en Lanzarote. Y bueno, y las características de uno y otro hace que realmente sean únicos en todos los sentidos. Ahora les explicaré un poquito con más detalle, ¿no? Quiero también agradecerle a todas las personas que por una u otra razón no han podido entrar en esta presentación con fotografías o nombre, porque son cientos o son decenas y todas forman parte de todo esto que he estado haciendo hasta ahora, ¿no? Y que sigo haciendo hasta ahora, ¿no? Bueno, pues a ver si se ve perfectamente esto. Bueno, ¿por qué archipiélago chinijo? Bueno, es difícil no enamorarse de un espacio como este, ¿no? Es bastante complicado. Yo diría que en este sentido tiene una magia que ahora mismo no podemos encontrar en parte o gran parte de nuestro territorio. Debido al aumento poblacional o también a la industria del turismo, sobre todo a raíz de los 80 o de los 90 con el boom de la construcción, pues llegar a un lugar, un sitio en el que esté conservado hasta cierto nivel la biodiversidad, pues es difícil hoy en día, ¿no? Aunque en antaño, hace un siglo o dos, pues las islas se utilizaron pues, para pastoreo, en Alegranza incluso se llegó a desarrollar parte del cultivo, por parte también del propietario, incluso del farero. Estos ecosistemas se han ido recuperando poco a poco a raíz de su protección y su erradicación de cabras, conejos y de ratas en casi todos los islotes, ¿no? Bueno, pues aquí vemos pues, la parte sur de Montaña Clara, en la anterior pues aquí veríamos la parte norte. Parte sur desde la playa de la Concha, tenemos el Roque del Infierno, Roque del Oeste. Estos tienen una belleza singular que atrapa desde el primer momento. Todo aquel que ha estado no en la Graciosa también, pero cuando pisas Alegranza, Montaña Clara, tiene algo especial que es imposible no sentirse atraído. Aquí tenemos una foto de Alegranza, pues con estos días que son casi muy difíciles de ver, y como podemos ver, es casi como si estuviera flotando, ¿no? No hay límite, ¿no? Pues el amanecer en el Roque del Este, esto fue un viaje que hice con Gualo Moreno, una de las veces que fuimos a hacer una visita y que de hecho nos llevó pues Jorge Cáceres, el antiguo patrón de la Reserva Marina. Y lo que es inconcebible es que hasta hace unas décadas, no sé si mucha gente lo sabe, esto era un campo de tiro de la Armada y aviación, que se usaba para entrenamiento. Y pues sí, hasta ese punto teníamos nuestros ecosistemas de esa manera, ¿no? En la foto del principio podemos ver todo el archipiélago chinijo en su esplendor, faltaría Roque del Este. Teníamos las salinas de Busa al fondo, abajo, que forma parte también del paisaje natural. La Graciosa, Roque de Montaña Clara y Alegranza a la derecha, ¿no? Y para mí, sobre todo, es Montaña Clara la que tiene un mayor imán, ¿no? El que ha visitado esto, ha tenido el privilegio de visitar estas islas o estos islotes por trabajo, porque hemos hecho algún trabajo de campo o alguna acción. Es un auténtico privilegio sentirse en un espacio como este que parece que estás en Marte, ¿no? Parece que estás en otro planeta. Los que trabajamos en el medio natural y tenemos la suerte de estar en estos lugares, la verdad que no tenemos nada que envidiar a personas o trabajadores o amantes de la naturaleza o biólogos que trabajan pues,
Galápagos, Seychelles. Nosotros tenemos nuestro propio archipiélago chinijo, nuestro propio emblema, y creo que debemos sentirnos orgullosos, por lo tanto, de estos paisajes, ¿no? Y, por supuesto, apoyar su conservación en el futuro, ¿no? ¿Cómo empiezo aquí? Pues bueno, en una parte, la primera vez que hablé con Alessi sobre la temática de la conservación de Chinijo y de un poco mi experiencia personal en Chinijo, pues lo que quería que expresáramos era un poco nuestra parte, nuestro desarrollo personal, nuestras interacciones, qué ha significado Chinijo para nosotros, ¿no? La verdad que para mí, desde el principio, de la primera vez que pude pisar, o tenía oportunidad de poder pisar Alegranza, era el culmen, ¿no? De llegar a un espacio del que muy difícil se podía llegar, y encima pues poder conocer parte de su biodiversidad. A raíz de la llegada de WWF con su delegación en Canarias a finales de los 90, con Ezequiel Navío a la cabeza, pues se empiezan a desarrollar distintas actividades, distintas acciones, y una de ellas era pues ir a Alegranza, quedarse en el faro, participar como voluntariado pues a recoger residuos y evitar un poco pues en mayor medida el furtivismo o el pardeleo, ¿no? Durante varios años fui asistiendo, y esta es una foto del 2001, pues ya casi 20 años. Esto en la parte norte, arriba en la caldera, en la cuerda de la caldera, pues, visitando una zona de nido de pollos de Halcón de Leonora. En esa época tengo que reconocer que los conocimientos eran mínimos sobre la biodiversidad que nosotros teníamos o albergábamos en este enclave, y de algún modo pues no sabías muy bien o cómo recibir toda esa información, ¿no? Porque es que es brutal, ¿no? Las sensaciones que recibes y toda la cantidad de conocimientos que vas adquiriendo, no llegas a procesarla, ¿no? En un primer momento, ¿no? Lo bueno es que hacíamos otras actividades. El año siguiente, pues aquí hacíamos censos de intermareal, pues a través de una cuadrícula, contando pues invertebrados, moluscos, lo que fuéramos encontrando. Y luego, evidentemente, la interrelación con la gente que estábamos allí. Aquí tenemos una buena representación de parte de los ponentes que van a participar o que han participado, que van a participar en este seminario, y los que han participado en Alegranza. De toda índole, de todas las características. Mira, empezando por la izquierda, tenemos a Manuel Chiape, que ahora es investigador en Argentina, colaboró muchos años con Laura Gangoso en el estudio de Leonora, y previamente a eso su tesis fue sobre el guirre en Fuerteventura. Enrique Luque, técnico de campo. Gualo Moreno, que estuvo de coordinador con WWF muchos años, y luego empezó a trabajar con Laura Gangoso en el Halcón de Leonora. Laura, que lleva 15 años, que ya nos hablará de su experiencia con tanto del guirre como con el Halcón de Leonora. Pilar, y ya tuvimos la oportunidad de conocer las vivencias y peripecias de Inés, ¿no? De cómo se creó todo el espacio natural y sus peripecias y sus sinsabores muchas veces de intentar llevar a buen fin un proyecto como este, ¿no? Claro, todo esto está en la parte de la noche, es cuando tú conversas sobre lo que ha pasado durante el día, sobre las opiniones personales, experiencias, vivencias, qué puede pasar, y es la parte más amena de la jornada, ¿no? Y porque realmente parece que vas allí, la gente piensa que vas de vacaciones, pero trabajar en un enclave como este es duro. Las condiciones climáticas son bastante duras, no hay donde protegerse en muchos sitios, ya no digo en Montaña Clara, que no hay ningún tipo de construcción, en el que tienes que aprender a convivir con las personas, con los que te rodean, en distintos aspectos, porque van con otros proyectos, son otra personalidad. Al final es como vivir en un barco, ¿no? Te tienes que respetar y tiene que haber una integridad, porque si no los roces salen a flor de piel, salen muy rápido. Bueno, pues lo mejor de todo es que se crean unos lazos, unas conexiones entre distintas personas que van evolucionando con el tiempo y que se crean pues para el resto de tu vida, siguen formando parte de ti, ¿no? Yo dejo de ir a Alegranza, pues a participar con WWF durante varios años, y en el 2006 vuelvo, más perdido que anteriormente, que en los años anteriores, y aquí ya conozco pues a Benearo y a Irán. Benearo Rodríguez e Irán Rodríguez son de Buenavista. Ellos son dos biólogos, ahora mismo son la máxima referencia pues en Canarias, aves marinas y sobre todo contaminación lumínica. Entonces, ellos de alguna manera me hacen ver pues la importancia y la relevancia no solo de las aves marinas, sino del enclave. Y una de las cosas que me frustró
a Benearo, es el hecho de que alguien de Tenerife tiene que venir a contarme que supuestamente yo tendría que saber, ¿no? Que es ser yo de Lanzarote, pues tendría que saber más cosas, toponimia, el significado de alegranza a nivel de biodiversidad, todos estos aspectos que de una manera tú crees saber, pero que realmente son nada. Bueno, es más, a día de hoy sabemos menos porque me hago más preguntas, ¿no? Pero bueno, fue un poco el boom, el que te abre los ojos en este sentido, y ahí ya cuando vuelvo a Lanzarote, pues ya lo primero que compré fue unos prismáticos, una guía y hasta la fecha, ¿no? Y lo que les comentaba, sobre todo conocer gente. Siendo la raíz el archipiélago chinismo, las experiencias son, y los caminos por los que luego surge todo son increíbles, ¿no? Empiezas a conocer, pues bueno, ya conocen a Walo, Laura, aquí tienes a Juan Manuel Barroso, a Juan Luis Barroso, perdón, técnico de campo de la Estación Biológica de Doñana. Después conocí a Juan Amat, que es uno de los máximos representantes o máximos exponentes del choritejo patinegro a nivel internacional. Con él coincidí en un congreso y fue el apoyo luego para empezar a desarrollar el trabajo de choritejo patinegro que veremos a continuación. La formación como anillador pues continúa y me voy al País Vasco pues a través de Aranzadi, conozco a Rubén Piculo, a Carmele Gallastegui, y de hecho sigo colaborando mismo con Aranzadi con distintos proyectos, incluido el de formación como anillador en Canarias, que se está haciendo por primera vez, ¿no? Pues a nivel profesional ya en otro ambiente, pues trabajo con Montaña Clara también, con Marcel Gil, Juan Bécare, en este caso acompañado de Steve Menzi de la BTO. Y aquí estamos con el dedo levantado porque era la primera vez que anillábamos una pardela chica con un PTT, que es un sistema de seguimiento por satélite en directo, por el vivo, por decirlo de alguna manera, que puedes saber la posición exacta del animal según tú configures el aparato, ¿no? No sé para ahí la cosa, conozco también a Carlos Armas, a Fran Rodríguez, aunque esté dado de espaldas, un biólogo como la copa de un vino, biólogo marino, y un ilustrador impresionante, ya veremos después parte de su trabajo que les voy a presentar luego. Y sobre todo, pues ya para terminar, los fundadores del GONI, pues los hermanos Siberio, ¿no? Conjuntamente con los hermanos Rodríguez, Lolo y Felipe Siberio, pues son la base también del GONI. Son grandes representantes del conocimiento no solo de la biodiversidad, sino también de las rapaces, principalmente, con múltiples publicaciones sobre, principalmente del del guincho, tagarote y cuervo, y conocedores de la biodiversidad, pero vamos, a todos los niveles, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la parte personal, ¿no? La parte que te hace evolucionar y ver que hay muchísima gente, igual que nosotros, que somos amantes de lo que nos rodea y que luchamos duramente por intentar conservarlos y mantenerlos en vilo, ¿no? Muchas veces es un trabajo no gratificado porque lo haces sin que te den un duro, poniendo todo de tu parte, tu cariño, pero lo haces con todo el amor del mundo solo por poder conservarlo para las generaciones futuras, que es de lo que realmente estamos intentando llevar a cabo, ¿no? Bueno, pues todo esto conlleva al que de repente me dedique pues a otra cosa. Durante 20 años pues he estado trabajando como electromecánico. A raíz de de una situación personal, me pongo a formarme en el grado superior de educación y control ambiental en FP por la noche, con un equipo maravilloso de personas que me acompañaron, mis compañeros y amigos, y una profesora también que tienen que ser sentido, y creo que ha sido de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida, ¿no? Ya con 40 años te dedicas a esto, ¿no? Empiezo a desarrollar proyectos personales como el proyecto de la Marina Arrecife, que es sacar a los niños con prismáticos y una plantilla y enseñarles a identificar pues todo lo que nos rodea. Un enclave tan ejemplar como puede ser la Marina Arrecife, que no hay ningún otro similar en Canarias, ¿no? Entonces enseñamos la relevancia que tiene este enclave en una ciudad, ¿no? Que tan desaprovechados están. Y era increíble ver las caras de los chinijos, y no solo de los chinijos, sino de los profesores o de los padres que acompañaban en el descubrimiento, ¿no? No solo ya de aves, sino ictiofauna, invertebrados marinos, moluscos, Balonia garópila, algas marinas. O sea, es una auténtica maravilla la que tenemos ahí, que todavía no sabemos explotar o no sabemos darle el partido que se merece. Participo también con proyectos pues como Sea Over Life,
o con el HIP, por ejemplo, aquí en Montaña Clara, pues poniendo unas grabadoras para un proyecto de estima poblacional y de parte de la chica, ¿no? Y ya después entro de lleno en lo que sería mi proyecto, que sería perdón, con la redundancia, el cholitejo patinegro. Esto, a la hora de seleccionar una especie a la que te vas a dedicar, muchas veces no sabes muy bien cómo llegas a ella, ¿no? En este caso empezó con Beniaro Rodríguez, pues una visita que hizo a Arrecife. Empezamos a hablar de hacer un pequeño trabajo para publicar la importancia que tiene Marina Arrecife, no solo para las aves invernantes, sino también para las residentes, y entre ellas estaba el cholitejo patinegro. Pues a raíz de este censo y de este conteo que fuimos haciendo durante varios años y que luego publicamos, pues empezamos a ver que el enclave este de la Marina Arrecife también tenía su relevancia como núcleo poblacional de cholitejo patinegro, cuando las poblaciones de esta especie han ido mermándose en todo el archipiélago, como veremos a continuación. Bueno, pues empezamos ya en el 2012 un poco a contar los individuos, a empezar a evaluar cómo podíamos la metodología y desarrollándola poco a poco, porque claro, todo esto se hacía en horas fuera de mi trabajo, ¿no? En horas de tiempo libre. Y ahora explicaré, pues, bueno, en qué consiste mi trabajo, ¿no? Cholitejo patinegro, pues bueno, aquí tenemos un macho, esto es una foto que se hizo en Playa Honda. Esto es un Charadrius alexandrinus, la especie nominal, la que está en Canarias. Y bueno, pues hay una diferencia, un dimorfismo sexual que se llama, en el que el macho en la época reproductora, pues la cabeza se tiñe de ocre, naranja, muy intenso, muy bonito, con una mancha en la frente, tiene una brida que va desde la base del pico hasta, como podemos ver, hasta casi la base en el cuello. Y luego también tiene un collar que no se llega a cerrar del todo, un semicollar que no se llega a cerrar del todo. Y esta es la principal diferencia con la hembra, ¿no? La hembra tiene un color más monótono, o más homogéneo, más pardo. Y bueno, aunque después en la época no reproductora los dos tienen las mismas características, es más difícil de diferenciar. Bueno, para que vean cómo era la situación del cholitejo patinegro, empiezas a estudiarlo, empiezas a evaluar cómo está la especie y cómo ha ido las poblaciones evolucionando con el tiempo. Esto es una referencia que saqué del libro de Bannerman, Birds of the Atlantic Island, dedicado a Canarias, y básicamente lo que describe es que en todo el archipiélago el cholitejo patinegro se puede encontrar durante todo el año y es, con mucho, el ave zancuda más numerosa de cualquiera de las islas que he visitado. Como pueden ver, pues se pueden imaginar, hace 60 años, pues las playas completamente desiertas, o simplemente pequeños núcleos poblacionales que se dedicaban pues a la pesca artesanal, a algo de cultivo y poco más, en el que la especie era dueña y señora del territorio, ¿no? Sobre todo una especie que nidifica en las zonas costeras, en playas, ¿no? Y ahí veremos luego ya cómo va evolucionando y cuál es el principal problema que tenemos ahora al día de hoy. Bueno, pues para que vean un poco cómo ha sido la población o la evolución de la población durante todo este tiempo, si aquella frase se publicó en el 63, en el 95 Lorenzo y Emerson hicieron un censo y estimaron que la población llegaba a 304 parejas en toda Canarias. En el 2013 publicaron, bueno, es otro informe que tiene el gobierno de Canarias, la estima ya baja a la mitad, entre 120 y 188. Algo pasado para que solo en 50, 60 años la población haya de ser básicamente que lo podías ver en cualquier sitio, ahora que lo esté reducido básicamente a 120, 188 parejas en todo Canarias, constatándose la desaparición de Tenerife como reproductora, aunque se siguen viendo algunos individuos, no se descarta que pueda estar reproduciéndose, pero es muy probable porque hay muchos observadores y no han constatado este hecho desde hace ya varios años. Y en Gran Canaria solo queda actualmente una pareja que crió el año pasado y este año todavía no se ha constatado la reproducción de la misma en Gran Canaria. O sea que mucho me temo que va por el mismo camino que Tenerife si no actuamos cuanto antes. Bueno, pues por circunstancias que no entiendo muy bien, la especie nunca se ha estudiado en Canarias, sino además, aparte de unos pequeños censos poblacionales y unas pequeñas estimas poblacionales y datos pues, que se publicaron al principio en los 90 por Toño Lorenzo, de nidificación y demás, no hay un conocimiento exhaustivo de su biología, ¿no? Bueno, antes de todo eso, pues hay que dar a entender, o hay que dar a conocer un poco la especie. Vemos el largo, el peso y la apertura alar. Un dimorfismo sexual, que ya hemos comentado previamente. Con la fecha de las puestas, la bibliografía te dice que la especie en Canarias empieza de febrero a junio. Lo que tenemos que tener en cuenta
varios aspectos en este sentido, ¿vale? La especie es una especie territorial, entonces la especie llega en diciembre, empieza en los territorios donde se va a reproducir. Ya los machos ahí tienen la cabeza pintada, o la cabeza ya ha mudado el plumaje y la tiene de color naranja, se vuelve más agresivo, ya se fortalecen o se crean las parejas, empieza la defensa de los territorios, y en enero ya tengo constatado pues ya reproducción o sea, puestas del chorlitejo en enero, ¿no? Porque hemos encontrado pollos en la segunda semana de febrero. Por eso es importante, de cara al futuro, en el futuro plan de conservación de la especie, establecer diciembre ya como época de reproducción, porque el bicho no llega allí, o el chorlitejo patinero no llega allí y pone el huevo y ya empieza la reproducción, sino que hay un cortejo previo, hay unos preámbulos que hay que tener en cuenta y que son importantes a la hora de conservar un territorio o un lugar para que la especie se reproduzca. Realiza las puestas en un pequeño cuenco en el suelo y son normalmente 2-3 huevos, llegando a realizar 2, incluso 3 si tiene una pérdida, ¿no? Actualmente, pues, la especie está catalogada como vulnerable, pues, a raíz de la ley del 42/2007 y del catálogo canario de la ley de especies protegidas 4/2010, ¿no? Pues empezamos la campaña de anillamiento de la especie en el 2013-2017. Hasta la fecha se han anillado 250 individuos, 158 pollos y 92 adultos. En este sentido, hay más de 1000 recuperaciones que ahora explicaré en qué consisten, y en el que hay 73 recapturas en otra isla. ¿Qué quiere decir esto? Pues de los individuos anillados, se han anillado en una determinada isla y luego se ha hecho una recaptura, se ha hecho una observación de este individuo en otra isla diferente. Pues tenemos constatado movimientos desde La Graciosa a Lanzarote, de La Graciosa a Fuerteventura y de Lanzarote a Fuerteventura también. Ahora lo veremos. Bueno, aparte de estos movimientos, que son importantes conocerlos, porque hasta la fecha no habían constatado qué pasaba con el chorlitejo patinero una vez que se reproducía, porque básicamente desaparecen de las zonas de cría y luego vuelven a aparecer un poco, justo en octubre, noviembre empiezan a aparecer, ¿no? Pero durante los meses de julio, agosto, septiembre son difíciles de ver, hasta octubre más o menos. En noviembre ya se empiezan a ver en sus núcleos de reproducción. Aquí podemos ver pues un pollo de chorlitejo patinero con el código de color y un adulto. Se toman medidas, se hace el anillamiento, por supuesto, en anilla de metal, como podemos observar, y se le pone una combinación de 3 anillas de PVC. Hay anillas específicas para adultos y anillas específicas para pollo, que estas hay que traerlas desde Inglaterra, y que son difíciles más que difíciles, son caras en este sentido. Bueno, pues se solicita un código a la Estación Biológica Doñana, se asigna uno que tenía Juan Amat, que ya había dejado de usar, y empezamos a hacer el anillamiento en Lanzarote y La Graciosa. Tengo que comentar que todo este proyecto de durante 5 años anillando individuos, recorriendo, hay que agradecer primero a muchísima gente que me ha apoyado, muchísima que está ahí detrás escuchando hoy, otras que no ha podido conectarse, y al que yo, sin ellos, la verdad que este proyecto no se podía llevar a cabo. Necesitas muchos estímulos, muchos ánimos, porque desde las administraciones públicas no se ha apoyado nada en este trabajo. Son 5 años de trabajo de mi vida en el que todo lo he tenido que subvencionar yo, tanto los desplazamientos, la formación, materiales. Que la gente tenga que te eche una mano de forma altruista, simplemente tengo que dar las gracias, y para mí es un privilegio que poder compartir toda esta información y que ellos hayan compartido conmigo un rato en el campo, que para mí también es un placer y siempre seguiré haciéndolo. Eso por delante. Entonces, lo que quería constatar es un poco que con esta combinación, ya con las cámaras actualmente, del día de hoy, unos simples prismáticos, pues podemos ver o podemos constatar pues la presencia de los bichos pues a muy poca distancia. Una vez que se recaptura la especie, pues se manda la información a través de una página web que hay oficial y se comunica, y yo le doy la información pues que respecto a la vida del bicho, ¿no? Tanto la época que se anilló, las veces que se ha visto, las veces que se ha observado y dónde se ha observado, ¿no? La recaptura se define entonces, para dejarlo claro, pues como cuando se observa una especie sin tener un individuo marcado sin tener que capturarlo en mano. Bueno, ¿y esto qué nos da a entender o qué nos da a conocer? Bueno, pues la bibliografía, esto es un dato que siempre se había afianzado durante toda
todo lo que he leído en este sentido con la especie es que recibimos individuos desde el continente en su paso migratorio invernal, ¿no? Yo ya no lo tengo tan claro, ¿no? Por lo menos. Lo he estado hablando tanto con Juan Amá como Carena Castro, y ellos también tienen un poco la percepción de que los bichos desaparecen también de sus zonas de reproducción, pero que no saben muy bien a dónde van. Hay que tener en cuenta que hasta la fecha, durante toda la historia del anillamiento en España, se han anillado unos 14.000 individuos. De esos 14.000 individuos, hasta la fecha no ha habido ninguna recaptura en Canarias, hasta la fecha. ¿Qué quiere decir esto? O los bichos son demasiado o muy fotográficos, o los movimientos de dispersión son mínimos o casi inexistentes. Es más, las recapturas de bichos de chorlitejos patineros anillados en península en Marruecos son más bien escasos. Estamos hablando de unos 20 individuos, 30 recuperaciones como máximo, cuando tenemos anillados casi 14.000 solo en España durante 30, 40 años. Evidentemente, esto si los traslocas a datos estadísticos es ínfimo, casi ridículo, ¿no? Lo podemos achacar, pues, yo que sé, a tormenta, podemos achacar a movimientos con otros grupos como pueden ser vuelvepiedra, correlimos tridáctilos o chorlitejos grandes que se pueden juntar y se pueden desplazar, ¿no? Pero a nivel Canarias, esto no se ha constatado todavía. Muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo tú puedes decir eso? Y bueno, ¿cómo pueden demostrarme ustedes que un chorlitejo patinero de la península o del continente europeo o de África ha llegado a Canarias si hay 14.000 solo anillados en España? Nadie me ha demostrado lo contrario por ahora, ¿no? Bueno, de eso se trata la ciencia, ¿no? De ir aportando datos y basarse, en este caso son datos circunstanciales, pero que aportan o que apoyan un poco más este comentario que estoy haciéndole. Además, se han publicado dos trabajos en el 2014 y en el 2016 sobre la genética de la especie en Canarias, y a través de dos métodos diferentes empieza a verse una emancipación de la población de la especie nominal, de la Charadrius alexandrinus. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera la población no recibe, apoya un poco más la tesis que estaba comentando anteriormente, en que si llegan individuos continentales de África o de Europa, estos no llegan a mezclarse con la población residente, porque si no este mapa genético sería similar al de la población continental. Que estos dos trabajos de dos autores diferentes, con dos análisis diferentes, es verdad que el muestreo era pequeño, pero ya son una base genética, los dos muestren que hay una diferenciación incipiente de la genética de la especie, nos da a entender que no hay mucho movimiento, ¿no? Que el bicho se queda aquí en Canarias. Aún así hay movimiento, y esto es uno de ellos. Lo que estamos viendo aquí es un viaje, bueno, es el movimiento de un pollo anillado en La Graciosa, precisamente, en Chinijo, en la punta de la herradura. Se anilló como pollo en el 2015, lo anillé con Juan Amar, y lo que podemos observar es que todas las recapturas que tenemos de este individuo en cuestión, que luego vimos, fue evolucionando, ya vimos el plumaje a través de una foto y ya identificamos como una hembra, en época no reproductora siempre aparecía en caleta de fuste hasta el 2018. Del 2018 en adelante se ha observado siempre en época reproductora en La Graciosa. Quiere decir que el bicho o los individuos, algunos, se mueven hasta Fuerteventura, no sabemos muy bien por qué, es ahí otra de las cuestiones, de estos los interrogantes, pero que vuelven a su lugar de nacimiento para reproducirse. Esto es importantísimo porque de esta manera podemos saber o conocer cuáles son los lugares de donde se mueve la especie para poder conservarlos en el futuro y no acabe desapareciendo como ha sucedido en Tenerife o como muy probablemente esté sucediendo ahora mismo en Gran Canaria, ¿no? Tenemos otro ejemplo que sería un individuo anillado, una hembra también anillada en Janubio en el 2017, en el que todas las recuperaciones son en Fuerteventura. Se ha quedado ahí, se anilló allí como adulto y ya se quedó después en Fuerteventura. Se ha observado tanto en la parte de Playa de la Barca, al sur, en Cofete, luego se vio en Pájara y se ha vuelto a ver otra vez en Playa de la Barca. Por lo tanto, tenemos otro ejemplo más de cómo son los movimientos entre Lanzarote o entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Habría que ampliar el estudio. Lo ideal sería anillar en Fuerteventura para ver si hay movimiento entre unas y otras y que incluso si desde Cofete o de Pájara se mueven a Gran Canaria. Eso sería interesantísimo, ¿no? Pero bueno, eso ya sería un proyecto futuro que todavía estamos esperando resolver en los próximos años. Bueno, sobre otra de las partes que nos pedía Alexis, aparte de lo que significaba el Chinijo a nivel personal,
y luego hablar un poco de la especie en la que nosotros nos basamos, sobre el ecosistema en el que trabajábamos, era un poco qué medidas de conservación podríamos llevar a cabo, ¿no? En este sentido, pues, perdón, creo que he salido de la pantalla, aquí. En este sentido, pues, todas las relaciones antrópicas habidas y por haber son las que realmente están repercutiendo no solo a nivel del chorlitejo patinegro, sino en todo el archipiélago chinijo. Pensemos que solo la Graciosa tiene poco más de 25 kilómetros cuadrados, 28 kilómetros cuadrados, si no me equivoco, 28 y 29, dependiendo un poco de la referencia. Y en eso, la presión humana es brutal. Hemos pasado el año 2018-2019, se han constatado movimientos de pasajeros solo en Órsola, eso según datos del ISTAC, movimientos de pasajeros en el muelle de Órsola, de 500.000 de personas. O sea, un territorio de 28 kilómetros cuadrados, que es espacio natural, que es reserva integral, que es reserva marina, que reciba 500.000 de personas al año, es inconcebible. ¿Sabes? La presión es brutal. Mucha gente reacciona a este dato diciendo que, pues bueno, que muchos son gracioseros, pero es que da igual que seas graciosero, que seas de Nueva Zelanda, que seas alemán. Tú generas unos residuos, generas unos impactos. Ya el otro día, pues, el investigador Rogelio Herrera nos comentó qué impacto tiene esta aglomeración sobre las praderas de Phaneromas marina, de la Posidonia, del Cebadal. Vemos cómo se generan toneladas de residuos que hay que sacar fuera de la isla. Cómo la presión antrópica, pues vemos aquí, por ejemplo, cómo hay 2 personas con el perro caminando pues, por donde les da la gana, básicamente. Gente caminando por donde sea. Esta es una de las mejores zonas donde se reproduce el chorlitejo patinegro, que es entre lo que sería Caleta del Cebo y la playa del Francés. Pues vemos el tránsito de bicicletas, construcción de goros aquí a la derecha, pisoteo por cualquier lugar en cualquier época del año sin ningún tipo de control. Está claro que esto es uno de los ejemplos que hablábamos de que hay que corregir, no solo ya a nivel canario, sino en particular con la Graciosa, porque esto lo que va a conllevar es a morir de éxito, ¿no? Creo que esa es la mayor desgracia que puede tener un enclave como esto, es que su belleza sea también casi su sentencia de muerte, ¿no? No estamos a esos niveles, pero si estamos en el punto de inflexión en el que tenemos que tomar medidas cuanto antes. Ahora mismo se está redactando otra vez el plan rector de uso y gestión de este espacio, de este enclave, debido a una sentencia en la que se derogó el plan anterior. Y creo que se va a tener en cuenta muchas medidas que hasta la fecha, porque el otro era muy antiguo, de hecho no constataba ni el chorlitejo patinegro como especie dentro del catálogo de fauna. Entonces creo que se va a aportar muchísimo y que sobre todo la gente no vea la protección del medio natural como algo contrario al desarrollo económico, sino es al revés. O sea, la conservación de un espacio lo que hace es ponerlo en valor, y esa puesta en valor lo que hace es que tú puedas exigir a la hora de llegar a la isla. En vez de traer 100.000 personas que paguen 1 euro, pues trae 100 personas que paguen 1.000, ¿no? Al final la gente va a ir, el que quiera ir va a venir. Hay ya archipiélagos que funcionan así como Galápagos, incluso la Segland también funciona de esta manera, ¿no? Que tú pagas por ver un espacio realmente conservado y en el que tú tienes unas nociones y unas condiciones para poder pasear o disfrutar de él. ¿Y qué impronta tiene esto en el chorlitejo patinegro? Pues como comentábamos, nidifica en el suelo, nidifica en playas, y este es el mayor problema. Aquí tenemos, pues, ¿qué pasa? Esto es un pollo de chorlitejo patinegro, que si tú coges el pollo, tú caminando por la playa, y el pollo te ve, automáticamente se tira en el suelo, y no se va a mover ni va a decir absolutamente nada. Los padres sí que van a hacer algunas maniobras de extracción, pero si tú te sientas muy cerca o lo que sea, y dependiendo un poco de las condiciones climáticas del día, el pollo puede morir tanto de inanición, como puede morir por un golpe de calor, o puede morir de frío. Pierden calor muy rápido, y pueden morir básicamente en minutos, ¿no? Y ya con el calor es exactamente lo mismo. Y si no son pollos, pues las puestas, que son nidos son crípticos. Aquí vemos la destrucción de un nido en arrecife. Pues fíjense este camuflaje, ¿no? Tienes que tener el ojo muy entrenado para poder encontrarlo, y cualquier persona, pues si se tumba en la playa o pasa con la bicicleta, la puesta pues la podemos dar por perdida prácticamente. Con lo que ya para finalizar, lo que quiero sobre todo es llamar la atención de tener expectativas, de poner en valor nuestro patrimonio natural, que creo que realmente estamos en un momento en el que se tiene que llevar a cabo este cambio de modelo,
No podemos seguir viviendo de un modelo turístico en el que en los años 90 venían 5 millones de personas y actualmente vienen 16 millones de personas. Eso, conjunto con las 2 millones y pico de personas que viven actualmente en Canarias, es una presión brutal en nuestros ecosistemas. Tenemos que pasarnos ya a un modelo turístico no low cost en el que se viene por 4 duros y el dinero se queda en origen, sino preservar, conservar y hacer disfrutar a la gente, pero que paguen realmente por nuestros valores, no sentirnos o hacernos ver como si fuera un problema a la hora de desarrollar una economía, sino es todo lo contrario. Realmente podríamos desarrollar una mejor economía conservando nuestras especies, nuestras especies y nuestra biodiversidad con una mejor calidad de vida incluso para los habitantes, ¿no? Y para finalizar, pues bueno, la lámina de Fran Rodríguez en su honor y simplemente pues agradecerle toda la atención y muchas gracias por estar al otro lado. No, muchas gracias, Gustavo. No sé si me he ido mucho en el tiempo, no sé cómo... No, todo lo contrario. Vale. Lo que te dije, que cada minuto era cosas que íbamos aprendiendo. Vamos a ver cómo está el tema de si se animan a hacer alguna preguntita. Aprovechen que está Gustavo. Y si quieren comentar algo, por el canal de las preguntas. A ver. Preguntas y respuestas. Vale, ahora lo veo. Sí, ahora viene ya la primera. Bueno, ¿cómo se encuentra? No sé si ve el cuadro, me ve a mí, no sé exactamente qué estoy viendo. No, el cuadro no lo ven, solamente te ven a ti. Vale, perfecto. Bueno, la población actual de las islas, bueno, pues se estima más o menos entre 120 y 188 parejas. En Tenerife ya básicamente se ha extinguido como reproductor, aunque se siguen viendo algunos individuos, hembras, adultos, por separado. Ahora mismo estamos con el plan de conservación de la especie y estamos intentando declarar áreas críticas para, si de alguna manera hay una oportunidad para que la especie siga reproduciendo, pues aportarla, ¿no? Esto del coronavirus, pues ahora mismo empezamos un proyecto de cuantificación de estos impactos y ver un poco cómo están las especies sin que haya gente en la playa. Lo que pasa es que empezamos un poquito tarde porque ya empieza la invasión a partir de este fin de semana. En Gran Canaria quedaba una pareja y en Lanzarote se estimaba que unas 20, 40. Yo estimo, esa estima que se hizo en un primer momento, se hizo fuera de las fechas recomendadas para hacer el censo, básicamente porque el gobierno de Canarias en esa época estableció unos criterios un poco análogos, un poco anómalos, por decirlo de una manera, y no se captó completamente esa reproducción, pero calculo que en Lanzarote puede haber unas 60 parejas, 50, 60 parejas a día de hoy. No sé, estoy hablando un poco, hace un par de años que no hago el censo, pero ahora somos así. Y luego estaría Fuerteventura, pues que alberga pues, el grueso con unas 100, 120 parejas aproximadamente. Esa es la estima. Pero sobre todo hay que tener en cuenta no las poblaciones, sino cómo ha ido esa evolución en pocos años, en 10, 20 años, cómo ha ido descendiendo de 300 y pico hasta 120, 188. Ustedes piensen que uno de los parámetros que estamos utilizando para poder medir cuál es el territorio potencial para la especie es la longitud lineal de las costas en todas las islas. Por suerte el ISTAC, o el Instituto de Estadística Canario, ha clasificado las costas pues, según la morfología, ¿no? Acantilado de menos de 20 metros, playas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenerife, por ejemplo, con 400 kilómetros lineales de costa, solo tiene 60 kilómetros que son potenciales para la especie, 60. Pero en esos 60 kilómetros tiene 6 millones de turistas que llegan a Tenerife cada año, a grosso modo son 500.000 personas al mes, y el millón de personas que viven en Tenerife. Te quiere decir que hay 1,5 millones de personas potenciales que pueden utilizar esos 60 kilómetros de costa. Por lo que se puede ver es brutal, ¿no? La presión es ingente, ¿no? Con Chinijo pues exactamente lo mismo. Una isla que es paisaje natural y tiene 28 kilómetros cuadrados y tiene 500.000 de personas corriendo por donde quiera, pues los milagrosos que tengamos chorritos patineros todavía. Son unos bichos bastante duros, ¿eh? Si le damos una oportunidad, yo creo que sale para adelante. Siempre he sido positivo en ese sentido. A ver. ¿Hay diferencia entre hembras y machos? No hay muchas, suelen estar a la par. Hay estudios en el que, dependiendo un poco de la estadística utilizada,
te dan un ratio más o menor de machos y hembras, pero normalmente suele ser a la par. Cuando tú vas a zonas de invernada o ves cuando empiezan las puestas, normalmente cuando hacen los censos, las parejas están equiparadas, ¿sabes? No hay, puedes ver un macho, puedes ver una hembra que no tenga pareja en ese momento, pero es muy difícil, es muy raro verlo. Normalmente es bastante equitativa el ratio entre machos y hembras. Aunque realmente no se ha estudiado, la verdad. Hacen falta más medios y, como les comentaba, el trabajo que se ha hecho en Cholitos Batineros, sobre todo en Lanzarote y La Graciosa, ha sido íntegramente sufragado por mi bolsillo, ¿no? Entonces son 5 años que, bueno, yo espero que en poco tiempo podamos ver frutos de este trabajo, pues ya estamos con análisis y con proyectos futuros de publicar, pues trabajos sobre la población en Lanzarote y La Graciosa. Y si además de la recaptura existe otra modalidad de control del anillamiento. Bueno, se utiliza el anillamiento de código de color porque básicamente es el más sencillo sin tener que molestar a la especie o al individuo, ¿no? Tú capturas un individuo una vez, lo mides, lo pesas, y una vez que le pones las marcas de colores es muy fácil poder saber los movimientos de la especie con un telescopio, con unos prismáticos, sin tener que volver a molestarlo. Es verdad que le provocas un perjuicio, evidentemente, porque la especie no ha nacido con anillas, ¿no? Se las has puesto tú. Pero bueno, se supone que eso compensa luego los beneficios que va a obtener la especie a raíz de la investigación y de los datos que tú obtengas en pro de la conservación, ¿no? Entonces, de eso es lo que se trata, ¿no? Es un pequeño sacrificio que hacemos con los individuos, con la especie en cuestión, pero que en el futuro va a ser fundamental para la hora de conservarlo, que no se extinga, ¿no? No desaparezca de nuestras costas, ¿no? A ver qué dice. Vale. Entiendo que el principal problema que ha tenido la especie es la destrucción y alteración de su hábitat. Por supuesto, o sea, si tú reduces el espacio donde nidifica la especie, al mismo tiempo, pasa que son distintos factores, ¿vale? Tienes que tener en cuenta que no solo la destrucción, tú al destruir parte de nuestra costa, reduces el espacio donde se reproduce, pero al mismo tiempo también hay un aumento poblacional y ha habido un aumento exponencial del turismo. Al mismo tiempo que hay un aumento poblacional, hay un aumento de presiones pues antrópicas, animales domésticos, especies introducidas, residuos que se dejan por todos sitios. De alguna manera es como una sumatoria de afecciones que se suman a la destrucción del hábitat, evidentemente, ¿no? Pero son muchos factores y seguramente otros que no estamos teniendo en cuenta, como puede ser el cambio climático, el aumento del nivel del mar, que ya lo estamos poniendo en el plan de conservación, porque de algún modo el calentamiento global y el aumento de los niveles del mar va a tener consecuencias nefastas para la especie porque va a cubrir o va a eliminar determinadas áreas o territorios que ahora mismo está ocupando o que son un potencial bueno para la especie, tienen unas condiciones favorables para la especie. Entonces, eso ya lo estamos teniendo en cuenta a la hora de elaborar el plan de conservación. Pero además, hay que tener en cuenta la contaminación lumínica, no sabemos muy bien qué está pasando, no sabemos si contaminantes químicos están en algún tipo de efecto en las poblaciones, sobre todo los que están al sur, debido a la llegada pues, de emisarios submarinos que luego en temporadas del este llevan esas corrientes hacia la costa y transmiten todos esos contaminantes, no sabemos si tiene algún tipo de repercusión o no. Bueno, hay distintas teorías que también estamos manejando ahí, pero no queremos meternos en camisa de varas todavía. ¿Cómo combinarías el uso de las playas de forma sostenible y la presión a la que se somete? Uf. Este es el gran hándicap del plan de conservación de la especie. Hay que trabajar, desde hace años se establece ya, hay el libro blanco de la educación ambiental. La educación ambiental ahora mismo es básica. Antiguamente se elaboraban planes de conservación o de gestión de espacios naturales de forma vertical, en el sentido de que un estamento a nivel nacional o europeo marcaba unas directrices, marcaba unas normativas y se ejecutaban desde arriba abajo, ¿no? Territorio nacional, regional, local, etcétera. Hoy en día eso ya es inconcebible porque tú tienes que tener en cuenta distintos sectores sociales que se aprovechan o disfrutan de esos enclaves. Aunque estén perjudicando, tú no puedes de la noche a la mañana decir aquí no entras porque lo que vas a crear al final es una reacción contraria, que es decir, oye, tú me vas a quitar este espacio, pues no colaboro o no participo en la conservación. Hay que ir de la mano y para ello es fundamental la educación ambiental. Hoy en día sin educación ambiental no podemos conseguir ningún objetivo que nos podamos proponer
a la hora de conservar o proteger cualquier espacio especie que nos queramos proponer para el futuro. Entonces, yo creo que la educación ambiental y la información son clave. Son tres ejes en los que nos basamos para conservar cualquier espacio y cualquier territorio. En un lado es la investigación, porque la investigación lo que hace es descubrir cómo funciona, cuáles son la biología o los comportamientos de una especie o de un hábitat. La legislación, que ya está hecha en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque la legislación lo que hace es poner en valor o conservar, aplicar normativas de gestión, normativas sancionadoras o planes de recuperación mediante unas herramientas que se desarrollan para ello. Y luego está la información. Si tú no tienes la información, las personas que utilizan un espacio o un hábitat pueden destruirlo sin tener ningún tipo de conciencia de que están destruyendo un espacio, pero básicamente porque lo desconocen, ¿no? Entonces, es importantísimo que la información exista, pero tiene que estar correlacionada a las tres patas, ¿no? Es un trípode, desde que falle una, automáticamente se viene abajo todo el sistema, ¿no? La investigación no puede dejar de parar, no puede dejar nunca de funcionar, porque estamos hablando de ecosistemas, estamos hablando de especies, por lo tanto son dinámicos, tienen interacciones dinámicas que nunca paran. O sea, una piedra, aunque tú la dejes ahí, dentro de 1 millón de años no será la misma piedra. Hay distintos efectos sobre ella, la meteorización de ella, pues a través de los efectos de la luz, de la humedad, de los cambios de calor, de temperatura, provocan en ellos unas erosiones. Pues en los sistemas vivos es constante, entonces no puede dejar de fluir la investigación, porque luego la legislación tiene que adaptarse a esas nuevas investigaciones y la información tiene que volver. Tenemos que retroalimentarnos constantemente y creo que eso es clave, ¿no? Tener estos 3 puntos es muy, muy, muy clave en este sentido, o sea, son clave en este sentido, perdón. ¿Crees que la población de la graciosa goza de buena salud? ¿Ha disminuido, ha aumentado? ¿Se tiene constancia de la especie en Montaña Clara o Alegranza? Bueno, esto es amigo Jaime. No se tiene constancia en Montaña Clara. De Alegranza tampoco se ha visto nunca, aunque tiene la parte del norte, que sería el jablito, que es espectacular para la especie, la verdad, porque después tiene también una raza intermareal enorme en la que se podría disfrutar perfectamente de la especie, pero creo que la presión de halcones de Leonora, cuervos y demás, creo que es demasiado fuerte para ellos. No hay datos de eso. Y en la graciosa sí creo que ha disminuido, por desgracia sí ha disminuido. Cuando yo fui los primeros años, calculaba que entre 10, 12 parejas podía haber en la graciosa. Actualmente puede haber máximo 6, 7, muy a reventar, compartidas también con las salinas de Busa, porque también nidifican en las salinas de Busa abajo, ¿no? Entonces hay movimientos entre las salinas de Busa y la graciosa. Y es clave la graciosa. La graciosa es clave ya conservarla, mantener áreas críticas que están designadas ya y esperemos que salgan pronto a la luz todo este plan y se pueda llevar a cabo. Dice, en el estudio genético que comentaste antes, viendo el número de individuos y poco flujo con el continente, ¿se vio si había problemas de endogamia? Buena pregunta, eso no te puedo contestar porque no lo sé. Claro, la endogamia empieza cuando tú empiezas a reducir las poblaciones de una manera drástica. A partir de 25 individuos empiezas a tener problemas endogámicos. Lo que no sabemos es muy bien cómo puede afectar a una población como puede ser la de chorliteo patinegro a nivel Canarias. Hay un dato significativo, por ejemplo, con el pinzón azul en Gran Canaria. Después del gran incendio del 2007, hicieron un estudio genético y vieron que habían disminuido la población a mínimo, casi a 50 ejemplares, una cosa así, reproductores. Entonces ellos pensaban que se había metido ya en un cuello de botella y de cuál la especie, pues genéticamente iba a entrar ya básicamente en un ciclo de final, ¿no? Como de desaparición, ¿no? Hicieron un análisis genético al año siguiente y se dieron cuenta que la genética de la especie se había mejorado, incluso con tan poquitos individuos había mejorado. ¿Qué quiere decir? Que las especies que se desarrollan en islas, de alguna manera fue sorprendente porque desarrollan herramientas para seguir manteniéndose, aunque las afecciones o las incidencias que puedan actuar sobre ellas las puedan poner al límite, ¿no? De números o al límite de una población. Está claro que no tenemos que esperar a que llegue a ese punto al chorlitejo patinegro, pero la endogamia que yo sepa, no te puedo contestar a ciencia cierta, pero sí que si seguimos con estos números podemos tener un problema a medio plazo. Bueno, ya hay otra sobre los islotes que ya he contestado. ¿Es sensible a la contaminación de microplásticos? No lo sé. Habría que hacer un estudio, pues,
eyecciones, de individuos muertos, pues ver hacer un necropsias y ver mañana me acordaré, no me sale el nombre, el estómago, ¿no? Y ver un poco qué contenido tiene. En teoría no debería tener esa presencia de microplásticos, se alimentan básicamente de invertebrados. No lo sé, ahora mismo el microplástico está apareciendo en tantos organismos y en tantas especies que no sería descartable, no te puedo afirmar lo contrario, pero, o sea, ni sí ni no, pero no sería descartable. ¿Tiene depredadores de competencia de otras especies? Sí, he visto cómo alcaudones o cernícalos intentan predar sobre los pollos, los padres los defienden como puedan. He visto choritejos patinegros atacando a gaviotas en arrecife, a gaviotas patiamarilla, cómo son capaces de atacar a gaviotas patiamarilla. No he presenciado la depredación por parte de un choritejo patinegro, sino restos de gatos, que eso sí que es el gran problema que tenemos. Las especies introducidas o las especies asilvestradas, ¿no? En La Graciosa tenemos varios datos ya constatados, aparte con otros proyectos con el que he trabajado en La Graciosa, como el petrel de Bulwer, en los mejores sitios para reproducción o las colonias establecidas de petrel de Bulwer siempre encuentras deyecciones o restos de gatos, siempre. En Timanfaya otro tanto la misma, el cual ha desaparecido ya casi el petrel de Bulwer cuando era una de las mejores colonias que había en Lanzarote. Y el gato siempre está de la mano, ¿no? Entonces tenemos un problema de conservación importante que se me olvidó antes mencionar, y tanto los gatos como las ratas es con cámaras de fototrampeo que estamos utilizando también para Pardela Chica, petrel de Bulwer, incluso para Rabejunco Terio en Fuerteventura, hemos visto cómo en el acantilado la rata aparece, o sea, donde menos te lo espera aparece. Entonces sí que las ratas y los gatos juegan un papel fundamental en la conservación, no solo del choritejo patinegro, sino de una gran biodiversidad, desde pequeños insectos hasta pequeños micromamíferos, musaraña inclusive, la galotia, o sea, no solo el choritejo, sino todo lo que engloba los distintos hábitats, ¿no? ¿Podrías explicar cómo funciona el código de colores en alineamiento? Bueno, pues básicamente tú coges X números de colores, 7 u 8 colores, y empiezas a utilizar uno siempre estándar, lo pones siempre en la misma posición, y tú vas modificando la segunda y la tercera. Pues la primera, si por ejemplo tenemos rojo, azul y verde, pues la primera anilla será el primer anillo que marcamos en rojo, azul, verde, la segunda será rojo, azul, amarillo, la tercera rojo, azul, tal, así sucesivamente hasta que termines todos los colores de la tercera anilla. Cambias la segunda anilla y empiezas otra vez el código de color, y así sucesivamente. Cuanto más anillas tienes de colores o cuanto más colores tienes, más combinaciones puedes hacer. Lo bueno del choritejo patinegro, utilizamos 3. Ya estoy a punto de terminar la secuencia, creo que era hasta 315 combinaciones, si no me equivoco, las que tenía posible. Voy por 250. La siguiente combinación pues ya sería pasar de la pata derecha, que llevan 2, y la izquierda 1, pasar a la izquierda 2 y poner una en la derecha. Sería la siguiente combinación. Dice, el plan de conservación de la especie, ¿qué medidas de conservación incluye principalmente? ¿Se plantea traslocar huevos reintroducción? Buena pregunta. No, hasta la fecha, a ver, esto se utiliza, no se ha planteado, la verdad. Yo con las conversaciones que he tenido con el gobierno de Canarias no lo hemos planteado. No lo he planteado porque para tú poder trasladar o hacer una traslocación de huevos o de individuos a otra isla, tú tienes que tener una garantía de que esa población se va a mantener estable y se va a mantener en el tiempo. Las dos únicas poblaciones que existen, una en Tenerife y la otra en Gran Canaria, la de Tenerife es en el Médano. Eso es increíble ahora mismo, la presión a la que está sometido ese espacio. El kitesurf es uno de los mayores deportes con el mayor incidencia en aves costeras y limícolas que existe. De hecho, hay estudios ya, muchos estudios que especifican cuál es la influencia del kitesurf en las limícolas, y donde hay un kitesurf no encuentras no hay ni una ave, ninguna ave costera en ese sentido. Eso por un lado. Hoy mismo he hablado con el supervisor de la Charca Más Paloma, que trabaja en el Cabildo de Gran Canaria, con Jiménez. Juan Miguel, ay Dios, ya se me acaba de terminar. Jiménez, que creo el apellido, disculpen si no me acuerdo. Y me acaba de comentar que este año no se ha constatado el choritejo patinegro nidificando. El año pasado sí estaba, que estuve allí y pudimos ver los pollos. Y este año ya no se ha constatado. Pero es que si vas a la Charca de las Palomas te deprime, ¿no? Entonces,
Entonces, traslocar huevos a una zona en la que en que van 1 millón de turistas, en el que pasan por donde quieran sin ningún tipo de control, en el que la conservación de la laguna está conectada a pluviales, basura, plástico, la gente se salta a la valla para sacarse fotos, no se plantea porque no tienes un ecosistema, no tienes un hábitat totalmente adecuado o con las condiciones mínimas en que se puede conservar en el futuro, ¿no? Ahora, en las playas del Parque Natural de la Albufera Valencia, además de la destrucción del hábitat por pisoteo de las dunas, especialmente los ambientes dunares, parece que las molestias de los usuarios hacia el chorlito provocan que las presas que allí nidifican no llegan a tener éxito en la reproducción. Las parejas que allí nidifican no llegan a tener éxito en la reproducción. Claro, es lo que comentábamos, si la nidificación es en el suelo, y yo recuerdo, por ejemplo, habían 2 parejas que criaban en la playa de la Concha, en Arrecife, y habían 2 zocos de piedra en el que la gente iba con la bicicleta y tú veías ellos intentando esquivar las bicicletas como podían y era increíble, ¿no? Que aún así ellos quisieran reproducirse. Es más, por reproducirse, yo los he llevado a constatar la reproducción en la piscina antigua del islote del Francés en la Jardinera. O sea, en la piscina vacía del islote del Francés, tú ibas y en la jardinera, que tenía como 1,70 m de alto y era básicamente de 1 metro de ancho, en el jardín, en el rofe, criaron ahí y los pollos morían porque cuando fueron a robar el cable había una arqueta de luz, abrían la tapa, la dejaban abierta, los pollos caían dentro de la arqueta y se morían los pollos ahí dentro. O sea, esto es así de triste, ¿no? Entonces dices tú, bueno, la especie llega a reproducirse en una zona como una piscina artificial. Pues sí, se reproduce en una piscina artificial, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, no es si se llega a reproducir, es que, ¿qué pasa? Se reproduce ahí porque no le queda otro remedio, ¿no? Es que básicamente el bicho busca un sitio donde poder reproducirse. Su biología le dice que tengo que poner un huevo, que tengo que reproducirme, pero ¿dónde lo pongo? Pues donde puedo, ¿sabes? Entonces ahí tenemos una confrontación constante entre la reproducción de la especie y el uso de las costas, ¿no? Dice, bajo tu criterio de experiencia, ¿cómo es el futuro de la especie? ¿No? Dice, porque en el último censo de 2000 realizado en Málaga no fueron alentadores, al menos en determinadas zonas de la provincia. Es que no me extraña, ¿sabes? Que Málaga, estuve en Cádiz este año en el Congreso de SEO y es otro tanto lo mismo. O sea, a nivel mundial todos los limícolas están perdiendo población a pasos agigantados, en algunos casos por el cambio climático, en el que cada vez tienen que ir más al norte. En este caso, pues la presión humana son brutales, más en zonas costeras en el que compartir el espacio con turismo y con el uso de las playas, pues no se ve como una prioridad la conservación, sino básicamente como una molestia. Entonces, por lo tanto, estamos teniendo problemas de conservación y de uso, ¿no? Pero básicamente por falta también creo que de educación ambiental y de información. Dice, no es una pregunta, simplemente un comentario de cosas que pasan en las playas en Tremendo Ensenada. Sí. Es Barcelona, la conservación está funcionando actualmente. La vigilancia permanente para la conservación, dice, desde Barcelona me preguntan, ¿la vigilancia permanente para la conservación de la especie está funcionando actualmente? En Canarias tenemos un problema ahora mismo, un déficit de personal, de agentes de medio ambiente, de implicación por parte de las administraciones, tanto locales, insulares como regionales. Con este gobierno ahora mismo puedo constatar que se ven luces con ganas de cambio. Lo hablo por comentarios que me comentan desde la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Del Cabildo exactamente lo mismo. Son pequeños pasos, piensen que acabamos de hacer un cambio de gobierno recientemente, hace un año prácticamente, entonces, y aún así se están viendo cambios que ojalá vayan en la dirección correcta y un poco en lo que de aquí pues recomendamos, ¿no? Que es la conservación del espacio y sobre todo educación ambiental y integrar, hacer un cambio de modelo económico, no de low cost, sino de potenciar y poner en valor nuestros valores biológicos para la conservación de todos los espacios. Dice, ¿tenéis, por ejemplo, datos de pájaros muertos por carretera? ¿Cómo influyen los molinos de viento en la sala? Bueno, pues mira, del chorlitejo patinero publicamos un trabajo hace 4 años, sí, 4 años, no es que tiempo raro, cómo pasa el tiempo. ¿No? Hace 4 años publicamos un trabajo sobre los atropellos en Lanzarote, en la isla de Lanzarote. No salió chorlitejo patinegro, pero sí que salió chorlitejo grande. Sí tengo datos que me ha pasado también amiga Claudia Suster, que habló el otro día de la musaraña, de chorlitejos atropellados en la Santa. En la Santa se atropella porque algunos individuos han tenido que nidificar a 700 metros de la costa
nidifican fuera de la costa, tienen que cruzar una carretera en el cual va todo el mundo a la velocidad que le da la gana, y para llegar tienen que también cruzar un parking y llegar a la costa, al Saladar. Hasta ese punto están los choleteos patinegros, en el límite ya de, por decir una manera, de la conservación y de la nidificación, casi de la asistencia, ¿no? Y con ello su futuro, ¿no? Pero bueno, nosotros intentamos poner un granito de arena, con la colaboración de toda la gente, que hay muchísima ahí detrás, haciendo un trabajo soterrado, sin luces, casi clandestino se podría decir, con mucho esfuerzo y más cariño que otra cosa, y la verdad que somos muchísimos los que estamos ahí detrás, y yo creo que siempre he sido positivo, siempre he visto no la botella más medio vacía, sino cómo podemos llenarla. Para mí es la clave, ¿sabes? No, ¿qué puedo aportar yo para llenar esto? No quejarme en cómo está de vacía o ya queda poco vaciarse. Lo que tenemos que es unir fuerzas y decir, oye, ¿qué podemos hacer en este sentido? Y poco más. Yo creo que básicamente con esfuerzo, con ilusión y con ganas podemos sacar muchas cosas adelante. También hay que decir que esto es una carrera de fondo y no son 100 metros, ¿sabes? Hay que mirar un poco siempre en ese sentido. Bueno, no sé si hay alguna cosa más. Creo que he contestado muchas cosas. No sé si queda alguna cosa en el tintero. Se ve esto súper oscuro. Se me ha quedado la habitación oscura. Para terminar, Gustavo, a lo mejor, ¿Sí? espectacular. Hay una preguntita en el chat Sí. que nos salen por ahí, que va en referencia al parque. Nos hablan de si existen medidas directas en el terreno para la conservación del cholitejo en Chinijo, si existe algún cartel informativo, si se ha hecho, se piensa hacer alguna actividad divulgativa y también algo relacionado con intentar llegar a transmitir este mensaje a la población graciosa. A ver, se ha hecho, ¿cómo era la? Ah, colaboración, se ha planteado la posibilidad de implantar voluntariado entre la población graciosera para que sean ellos mismos bien. Bueno, en parte del plan de conservación viene por ahí ahora, ¿no? Disculpen que voy a encender la luz porque creo que es necesario ahora mismo. Ok, creo que sí, hace falta un poco más de luz. Creo que ahora mismo el plan de conservación va por ahí, ¿no? Integrar a las poblaciones locales para que participen en esta temática, ¿no? No solo del cholitejo patinero, sino del hábitat, pero para eso tienes que cambiar un modelo turístico que está muy arraigado en una isla como la Graciosa, que son muy poca gente, y en el que todos, de alguna manera, padres, tíos, familiares, viven pues en los barcos que llevan a los extranjeros, trabajan en los taxis, en water taxi, alquiler de bicicletas, restaurantes. Es complejo. Yo he ido a dar charlas allí, entienden toda la problemática, conocen todas las especies, pero es verdad que no se ha desarrollado ahora mismo un proyecto para integrar a la población de la Graciosa, sobre todo en un cambio de modelo económico del que estamos planteando ahora mismo, ¿no? Es muy buena sugerencia, de hecho la recogemos en el plan, y recogemos también sobre todo la implicación de los estratos, de los sectores socioeconómicos implicados en el aprovechamiento de las playas y de las zonas costeras. Piense que un área de crítica que tú designes o un planteamiento de limitaciones de actividades en una zona determinada que hasta ahora mismo se está aprovechando va a crear un impacto que se va a ver perjudicado principalmente por a lo mejor dejar de su trabajo, menor afluencia de clientes, etcétera, etcétera. Entonces tienes que contar con ello y de hecho se invita siempre a las charlas y a la participación. Luego, lo que no queremos es dejarlo fuera, las invitaciones están hechas, otra cosa luego ya por las implicaciones que eso sabemos cómo funciona, ¿no? No voy, bueno, ya irá otro por mí, y luego cuando se implantan o se toman las medidas a tener en cuenta, todos son problemas, yo pensaba, yo creía, esto no se ha hecho bien, no se ha contado conmigo, bueno, yo en ese sentido se está colaborando, se está llamando, pues a las asociaciones de empresarios, a las asociaciones de club de surf, de kite, a las asociaciones de senderismo, de actividades de empresa. Todo eso se está llevando a cabo, se va a mandar un correo para la participación en el plan de avance y que todo el mundo pueda aportar su granito de arena para que luego a la hora de conservar una especie tan compleja como esta, que es que crían en playa, no suscite pues los problemas, los aspavientos, los nervios y muchas veces hasta las malas formas, ¿no? Vale, pues nada, pues muchas gracias otra vez, Gustavo, por esta magnífica charla, intervención y... Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y nada, agradecerles que estén al otro lado. Disculpen la iluminación porque se ha quedado un poquito así, parece está estrellado. Y nada, gran labor, Alessi, muy buena iniciativa lo del seminario y
y la verdad que iniciativas de este tipo bienvenidas sean, y en todo por la conservación de no solo choliteros, sino de chinijos, que también son todos únicos. Pues nada, gracias a ti. Antes de acabar, solamente una cosa. Mañana tenemos una charla más a las 12. Estará Esther Martín, que es conservadora de paleontología del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife. Y nos hablará sobre la evolución del archipiélago chinijo a través de sus fósiles. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Venga, hasta luego, gracias.